Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es día jueves 10 de diciembre y vamos a continuar estudiando teología, conociendo a Dios. Hoy vamos a hablar de Dios justo, de la justicia de Dios. Así vamos a estar meditando hoy en este tiempo. Así que bienvenidos a todos, me alegro mucho de volver a veros, de que estuvieseis ya ahí esperando. Me retrasé 5 minutitos, pero es que estaba grabando un mensaje para la Navidad y se nos hizo un pelín tarde para el Congreso de las Iglesias de Cristo. Ya os voy a pasar el horario, tengo el horario y el programa para que podáis saber los días de Navidad, de las fiestas, que vamos a estar con todas esas actividades junto con diferentes hermanos de iglesias de Madrid, de Andalucía, Asturias, de muchos lugares. Bienvenidos a todos. Espero que vengas con ganas de que la palabra de Dios nos hable, nos alimente, nos dé la enseñanza que necesitamos cada día. Vamos a hacer una oración, es lo primero. Y nos ponemos de esta forma confiados en las manos de Dios para poder estudiar su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y recibir el mensaje, el alimento espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos seguir escuchando tu voz cada día. Hay muchas voces en este mundo que nos distraen, que nos confunden. A veces son voces que vienen de la propia religión, de iglesias, pero queremos realmente escuchar tu voz en medio de tanta confusión. Tener este momento de paz, de tranquilidad, de descanso, de reposo en tu palabra y de esa manera, Señor, dejar que esa obra que tú has empezado en nosotros continúe avanzando más y más. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por habernos dado la salvación. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no bajar los brazos, a no desanimarnos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, siempre buscando tu voluntad, buscando lo que tú quieres para nuestra vida. Enséñanos esta tarde, danos sabiduría y guíanos en todo. Gracias por mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como hemos dicho, vamos a estudiar acerca de el Dios justo. Seguimos con ese cuaderno, algunos lo tienen, yo lo pasé en Word, en texto, por Facebook. Si alguno no lo tiene y lo quiere, lo podéis buscar, lo podéis descargar, imprimir, lo que queráis. Y si estáis siguiendo el material, estaríamos en la página 10, en el sexto tema, Dios justo. La justicia de Dios. Vamos a ver acerca del Dios justo en diferentes puntos, vamos a ver la justicia de Dios, vamos a ver acerca de la justicia y vamos a seguir la justicia. Si seguimos la justicia, eso trae bendición. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acerca de la justicia de Dios? Bueno, pues como todo lo demás que estamos estudiando, la justicia de Dios es perfecta. Dios es perfecto, así que todos sus atributos, todo lo que estamos estudiando estos días, desde su potencia, Dios todopoderoso, Dios omnipresente, está en todas partes, Dios omnisciente, lo sabe todo, Dios soberano, Dios santo y hoy Dios justo, todo lo que Dios es perfecto. Pero hablar de la justicia de Dios como algo perfecto, sin duda, tiene una connotación pues un tanto especial, distinta, porque entra en contraste con la justicia que podemos contemplar en el mundo. Y la justicia de los hombres es imperfecta, te lo aseguro. Y tú mismo seguro que ya lo has comprobado o lo has visto. Así que vamos a estar meditando en esto. Saludar a los hermanos, cada uno de vosotros que os habéis conectado y otros que se están conectando o algunos que lo verán en diferido. Pero a los que habéis escrito en el chat en directo, Ana Karina ha escrito buenas tardes Ana Karina, y Ana Rita también, tenemos varias Anas. Ana Rita, Dios te bendiga. Una es ecuatoriana y otra es brasileña.
Miriam es argentina. Buenas noches, Miriam. ¿Quién más ha escrito por aquí algún saludo? Juan Bermudo. Dios te bendiga, Juan. Germán, bendiciones también para ti. Bienvenidos a todos. Y Luz Bañuelas también ha escrito buenas tardes, Luz. Beatriz también ha escrito buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos, buenas tardes. Me alegra de veros a todos. Carmen Reyes, buenas noches. Y bueno, no tengo más por ahí. Paco dice que me he puesto muy guapo. Sí, porque es que estaba grabando un mensaje para el 25 de Navidad. Y vine tan rápido que he llegado, he entrado, me he sentado y le he dado a empezar el estudio. Entonces no tuve tiempo ni de quitarme la corbata. Pero bueno, así la predicación, el estudio será más intenso porque hay más unción, la unción de la corbata. Es broma, las corbatas no tienen unción. Muy bien, estábamos hablando de la justicia de Dios. Dios es justo. La justicia del mundo es imperfecta, porque la aplican los hombres imperfectos. Como dijese la palabra de Dios, y Jesús dijo, no hay bueno ni aun uno, la palabra de Dios habla del ser humano como pecador. La Biblia habla del hombre, de la mujer, del ser humano, como como alguien que está contaminado con el pecado, y el egoísmo, siempre el interés personal, y casi siempre desmedido, pues es algo que impera, algo que controla. Entonces, si hablamos de aplicar justicia desde el punto de vista de los hombres, aunque la teoría busca que la justicia sea justa, pero la verdad es que muchas veces no lo es. La justicia es imperfecta, pero no así la justicia de Dios. Dios es perfecto en justicia. Vamos a leer un texto, de ahí vamos a partir, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el quinto libro escrito por Moisés. Deuteronomio 32, 4 y 5 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La justicia de Dios en contraste con la de los hombres. Ahí se está hablando. Y en este texto, mira todo lo que dice, en pocas palabras, mira lo que dice acerca del Dios justo, porque dice que Dios es justo y recto. Fíjate lo que dice que es perfecto. Lo hemos leído ahí, dice que Él es perfecta, cuya obra es perfecta. Dice que es recto. Recto es lo contrario que torcido, claro. Una cosa recta es una cosa que realmente nosotros podemos utilizar una regla, eso es algo recto. Lo torcido denota algo negativo. Dios es recto, no tiene nada torcido. Dice que no miente, dice en este pasaje. También dice que Él es santo y también dice que es justo. Desde esta perspectiva de Dios, y Cristo también está ahí porque dice Él es la roca era Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos pasajes en que se nos enseña, el apóstol Pablo decía, y la roca que los seguía era Cristo. En este salmo que Moisés levanta, es un canto, un salmo, aquí habla de la roca como una persona, habla de la roca como la fuente de su salvación, habla de la roca refiriéndose a Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, esa es la roca. Ahora en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como la roca. Cristo le dijo a Pedro, tú te llamarás Petra, y sobre esta Petros,
edificaré mi iglesia. O sea, él dice, tú eres una piedra, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia. Cristo es la roca. Pedro lo entendió porque en sus cartas él escribe acerca de Cristo, la roca, la principal piedra del ángulo. La palabra de Dios nos enseña acerca de todo esto. Pero es curioso que en el antiguo Israel, Cristo, la roca, fuese la fuente de agua que les daba la vida al pueblo, porque vivían en un entorno desértico y no tenían para beber, pero dice que de la roca brotaba agua. ¿Y sabes cuándo brotó el agua de la roca? ¿Has leído el pasaje? Al principio no brotaba agua, pero Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, y con una vara Moisés golpeó la roca y entonces comenzó a brotar agua. Cuando Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario por todos nosotros, es que brotó esa fuente de agua viva. Y el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente, así dijo Jesús. Entonces, la roca es justa, es recta, su obra es perfecta, es Dios de verdad y no hay mentira en él, no hay corrupción en Cristo. Dicho de otra forma, es imposible que en Dios tú encuentres alguna injusticia. Es imposible. La justicia se administra buscando la igualdad, buscando el orden, buscando lo que es bueno. Un principio que entendemos todos acerca de la justicia es que cada uno va a recibir lo que merece. Nosotros, los hombres, las personas, necesitamos tener un sistema judicial, necesitamos que la justicia actúe. Vivimos en un mundo, como hemos dicho antes, de maldad, donde el pecado reina. En este mundo de maldad es necesaria que la justicia se aplique. La figura de los pueblos del oeste, la ciudad sin ley, donde no había justicia, la ley era la del más fuerte. Si eras fuerte, tú mandabas, te aprovechabas de los débiles. Bueno, todos entendemos que en el mundo en el que vivimos necesitamos que la justicia opere. Y todos sabemos que la justicia le da a cada uno lo que se merece. Hay leyes escritas por los hombres, muchas de esas leyes tienen un fundamento bíblico, y esas leyes se contemplan para que todos las obedezcamos, y si se desobedecen, pues también está fijado el castigo que se tiene que imponer. Entonces, todo puede ir desde multas a cárcel, cárcel de más años, de menos años. Cuando se viola la ley, cuando se transgrede la ley, entonces hay que pagar un precio. Así que la justicia da a cada uno lo que se merece. Y ese es un principio que tenemos que entender según lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. A algunos les cuesta creer o entender que pueda existir un infierno. Pero sería lo mismo decir que a algunos les podría sorprender y no quieren creer que existan cárceles, que existan penas implantadas por la justicia de los hombres. No, todos entendemos y aceptamos que eso es natural. Hay leyes y tenemos la obligación de cumplirlas. Para incentivar a los hombres que cumplan las leyes, tiene que pesar sobre ellos la amenaza de pagar un castigo proporcionado al delito cometido. Si no hubiese castigo, pues cada uno haría lo que bien le pareciera. Imagínate, por ejemplo, el Código de la Circulación son el conjunto de leyes que están establecidas para que haya un orden en la conducción, para que no haya accidentes de tráfico, para que la gente pues conduzca con prudencia, respetando a los demás, etcétera, ¿no? Ahora imagínate que no existiesen leyes de tráfico, que no existiesen policías vigilando las carreteras. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que se conduciría? ¿Crees que habría más accidentes o menos accidentes? ¿Qué piensas?
Bueno, yo te puedo hablar por lo que veo, que es algo que tú también ves. Seguro que tú lo has visto cuando vas por carretera conduciendo, vas por una autopista, de pronto ves un cartel que anuncia radar. Hay allí un anuncio. Más adelante hay un radar. Entonces tú ves que tú vas conduciendo, tú vas a 120, que es la velocidad límite que hay en la autopista, porque como eres creyente, pues tú respetas las leyes, vas a 120. Pero tú a 120 parece que eres una tortuga, un caracol, ahí despacio, porque tú vas a 120 y ¡vum!, te pasa un coche, ¡vum!, te pasa otro coche, ¡vum!, te pasa otro coche, hasta los camiones te pasan, ¡vum!, y tú a 120, pero de pronto ves que todos los coches que te van adelantando de pronto frenan, ves un montón de luces de frenos, y dices, ¿qué pasa? Un radar. Y cuando los coches pasan a la altura del radar, todos van a 120, todos despacito, todos. Se alejan 200 metros del radar y los ves como empiezan a acelerar otra vez y los pierdes ya en el horizonte en cuestión de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, el ser humano por naturaleza, no está predispuesto a guardar las leyes. No le gusta ceñirse a la justicia. Ahora bien, por miedo a las consecuencias, el hombre trata de respetar la ley. La justicia está ahí y sabemos que va a caer sobre nosotros con las consecuencias, entonces la respetamos. Bueno, ¿y qué pasa con Dios? Porque Dios es el juez justo y Él tiene sus leyes. Y Él nos ha anunciado esas leyes. Y las leyes de Dios, bueno, son perfectas, y eso quiere decir que son inmutables. Dios no va a pasar por alto nada que su justicia diga, que la ley diga. Tenemos un reto, tenemos una responsabilidad. Primero, de cumplir nosotros mismos la ley de Dios, y segundo, anunciarles a la gente, decirles a la gente. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es justicia. Yo entiendo que si tú cometes un delito, la justicia te obligue a pagar unas consecuencias. Bueno, pues tengo que entender que si he pecado, mi pecado tiene que también recibir su justa retribución. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios santo, 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 como estábamos estudiando en la última clase de esta serie. Y como Dios santo, no podemos estar en comunión con Él si hay pecado en nuestra vida. Entonces nuestro pecado provoca una separación con Dios. Cuando pecamos, de pronto estamos separados de Dios. Y la separación de Dios es la muerte espiritual, que podría terminar en muerte eterna. Entonces, eso es una consecuencia del pecado y es la aplicación de la justicia de Dios. Y sabes, Dios es, como venimos estudiando, Dios es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está en todas partes, así que Dios conoce todo. Con Dios no sirve eso de frenar cuando llegamos al radar, con Dios no sirve. O sea, no es que cuando tú llegas a la iglesia dices, ay, ahora Dios me ve, ahora me voy a portar bien, ahora mi lenguaje va a ser el correcto, mi actitud va a ser la mejor, voy a ser cordial con los demás y amable, no, antes de llegar a la iglesia Dios también te estaba viendo. En tu casa, en tu intimidad, en tu trabajo, en tu tiempo de ocio, de entretenimiento, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. A Dios no le podemos engañar, no podemos mentirle. Entonces la justicia de Dios sobrepasa a todas nuestras trampas, nuestros intentos de engañarla, porque a Dios no le podemos engañar. A veces el ser humano le atribuye a Dios injusticia. Hay personas que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la injusticia en el mundo? Es cierto que en el mundo hay injusticia,
Pero el que habla así, evidentemente, desconoce lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de por qué en el mundo hay injusticia. La injusticia del mundo, la maldad en el mundo, el sufrimiento del mundo, no proviene de Dios. Dios, cuando creó todas las cosas, todo era bueno en gran manera. Todo lo malo proviene de la acción del hombre. Hemos sido nosotros los hombres con nuestras acciones los que hemos provocado todo ese sufrimiento. Nuestro pecado, el pecado que hemos introducido en la creación perfecta de Dios, ese pecado es el que ha llevado todo lo malo a este mundo. La enfermedad, la guerra, la maldad, la violencia, el terrorismo, todo lo malo surge a partir de la desobediencia del hombre, del pecado del hombre. Así que los seres humanos le atribuyen a Dios injusticia, dicen Dios es injusto. Pero eso no nos pasa a nosotros los cristianos, ¿verdad? Tú nunca has tratado de insinuar que Dios sea injusto. ¿O sí que lo hacemos? A veces lo hacemos quizás sin darnos cuenta. ¿Habéis dicho alguna vez, orando a Dios, le habéis dicho alguna vez, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Habéis tenido alguna queja a Dios? Cuidado, porque según hablemos, según nos manifestemos, podemos estar atribuyéndole a Dios injusticia. El hecho de decirle a Dios, pero ¿por qué permites que me pase esto? Es algo así como decir, eres injusto. O sea, estamos tratando de decir, yo no me merezco esto. Estamos diciéndole a Dios, yo no tendría que estar atravesando esto porque yo soy bueno, yo no me merezco esta circunstancia, yo soy tu hijo. Y en nuestras palabras quizás estamos insinuando injusticia en nuestro Dios. Y sabemos que eso no puede ser. Dios no es injusto, Dios es perfecto. La Biblia nos habla de justicia. ¿Qué es la justicia, según la Biblia? Bueno, es el conjunto de normas que rigen a todas las personas. La palabra de Dios es la base de la justicia. Y en el aspecto legal, cuando se viola una ley, entonces se demanda un castigo. Y todos aceptamos que eso es natural, eso es normal, eso es así. Así que cuando estemos sufriendo las consecuencias de las cosas que nos producen dolor, pensemos que probablemente estamos recibiendo lo que hemos sembrado en este mundo, de forma directa o indirectamente. Vamos a leer algunos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la justicia de Dios, del Dios justo. Y lo vamos a hacer leyendo en diferentes pasajes el libro de de Salmos. Vámonos a los Salmos. Primero vamos al Salmo 89 y leeremos el versículo 14. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Muy bien, Dios construyó su trono sobre un cimiento de justicia. El trono nos habla de realeza. Cuando nosotros mencionamos un trono, estamos pensando en un rey, en un poder, en una autoridad. Hace pocos días hablábamos del trono de Satanás que estaba en medio de una de las iglesias de allí del Apocalipsis. Y decíamos, si habla de un trono es porque habla de un poder, de un dominio. Dios tiene un trono, o sea, Él tiene poder, Él tiene dominio, Él tiene autoridad. Los otros días estábamos hablando de Dios soberano. Hablamos de Dios soberano, entonces eso está en armonía con pensar en un Dios con un trono. Dios tiene su trono. Pero fíjate lo que la Biblia dice en este Salmo 89, 14. Dice que el cimiento del trono de Dios es la justicia y el juicio. O sea, Dios en su autoridad no actúa
con injusticia. En su soberanía, Dios no actúa con egoísmos, con intereses personales, con alguna actitud que nos podría a nosotros molestar. No. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios trae hacia los hombres está basado en su perfecta justicia. Mira, hay algo en la Escritura que entendemos y aprendemos, y es que si Dios tuviese que aplicar su justicia implacable sobre todos nosotros y sobre la humanidad, no quedaríamos ni uno con vida. Entonces la justicia de Dios implacable y perfecta, ahora iremos avanzando, iremos entendiendo más todo esto, entra en armonía con la misericordia de Dios, con su gracia. Pero la justicia sigue siendo implacable. ¿Sabes por qué? Porque para que tú y yo seamos salvos, no bastó con que Dios dijese, ¿sabes qué? Os perdono, soy un Dios de misericordia. Sí, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Y si hablamos de una justicia perfecta, la justicia perfecta se tiene que aplicar sí o sí. Entonces, ¿cómo armonizar en nuestro Dios justicia y misericordia? ¿Cómo podemos armonizar en Dios el juez, justo y perfecto, con el Dios de amor? Bueno, pues Dios actuó para que la justicia se cumpliese y para que nosotros pudiésemos recibir su gracia. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo. La justicia exigía muerte, sangre derramada. Y eso fue lo que la justicia tuvo. Jesucristo murió para que la justicia quedase satisfecha. Pero a la vez el amor de Dios se manifestó en su gracia, en que siendo nosotros pecadores, y Cristo no había pecado, Cristo se hizo pecado por nosotros y murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese es el Dios que tiene en los cimientos de su trono la justicia y el juicio. Un poquito más adelante, en el Salmo 145, versículo 17, Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios nunca obrará injustamente. Es lo que se nos dice en este versículo 17 del Salmo 145. Justo es Jehová en todos sus caminos. O sea, no hay ni una sola acción que Dios pueda hacer que no sea justa. Todo lo que Dios hace es justo, es perfecto, todos sus caminos. Mira, tú y yo podemos ser justos en algunos caminos. A veces tenemos que tomar decisiones y las tomamos basándonos en la esencia de la justicia. Y más nosotros que como cristianos conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios y tenemos una certeza en cuanto a lo que es justo y lo injusto. Y muchas veces actuamos movidos por la justicia, así que podríamos decir que en algunos de nuestros caminos somos justos. Pero ¿alguno podría decir que es justo en todos sus caminos? ¿Podríamos decir que nunca hacemos nada injusto? ¿Que nunca hacemos nada indebido? ¿Que siempre retribuimos a cada uno realmente lo que merece? Bueno, nosotros no podemos decir eso, Dios sí. Él es perfecto en su justicia. Él es justo en todos sus caminos. Y nota cómo en la palabra de Dios la armonía de lo que antes hablábamos, el Dios de amor y el Dios justo como juez justo siempre van de la mano, porque en este mismo versículo habla de justo es Jehová en todos sus caminos, pero mira lo que dice la segunda parte que hemos leído, y misericordioso en todas sus obras. Justicia y misericordia de Dios. Qué bueno que nuestro Dios sea así tal como es. No podemos pensar que se pueda mejorar en nada. No podríamos añadir nada bueno a lo que Dios es. Dios es perfecto, así como es, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. Estamos raspando un poquito solo con esta serie de estudios, conociendo a Dios.
raspando solo un poquito la superficie de la profundidad de la persona de Dios. Pero seguramente estamos abriendo los ojos a darnos cuenta realmente de lo maravilloso, de lo especial que es nuestro Dios. Otro salmo, ahora vámonos un poquito más atrás, al 11, Salmo 11, versículo 7, y también leeremos juntamente con este concepto otro más ahí en el 45, pero vamos por partes. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y el Salmo 45, 7, lo podemos leer también. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En estos dos versículos lo que hemos visto en común que tienen ambos es que declaran que Dios ama la justicia. Dios ama la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿piensas que nosotros, las personas, amamos la justicia? ¿Puedes hablar de un ser humano o una persona que diga, este es un amante de la justicia, ama la justicia? Bueno, antes yo os ponía el ejemplo de lo de tráfico, de estar conduciendo y solo trato de cumplir estrictamente la norma de circulación cuando llego cerca de un radar. Yo antes os decía de broma, nosotros los cristianos vamos siempre a 120. ¿Pero creéis que eso es cierto? Pienso que no. A veces nos justificamos. Yo muchas veces, por ejemplo, yendo a dar clases del seminario, mirando la hora y pensando, uy, se me está haciendo un poco justo, quizás voy a llegar tarde. Y entonces, ¿qué haces? Le pisas más al acelerador. Y haces eso. Cuando hay un radar, frenas, y cuando no hay radar, te pasas un poquito. Por muy tarde que llegues, no vamos a conducir a 180, ¿verdad? Pero 130, ahí apurando, ahí un poquito más. Bueno, en realidad estamos transgrediendo la ley. Dices, bueno, pero es por un motivo justificado, ¿no? Bueno, Dios, aunque haya un motivo justificado, no viola la ley, porque Él ama la ley. Eso es lo que lo hace diferente a nosotros. Nosotros no podemos decir que amamos la ley. Nosotros obedecemos la ley porque no nos queda más remedio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos como Dios en una perfecta justicia. Nosotros no somos justos como Dios es justo. Al estudiar la justicia de Dios, quizás nos estamos dando cuenta que contemplamos ahora a Dios de una perspectiva distinta. Cuando yo era niño, la imagen que tenía de Dios era como un padre severo, que siempre nos vigila, y si haces algo malo te castiga. Y ya está. Cuando conoces a Jesucristo como tu Salvador personal y descubres realmente al Dios de la Biblia, te das cuenta que eso no es así. Te das cuenta que Dios permite el castigo sobre nosotros y como juez justo dará a cada uno justa retribución. Pero te das cuenta de que es así, no puede ser de otra forma. Es necesario. Porque si no existiese la justicia perfecta, el mundo sería un caos absoluto. No habría orden, no habría derechos. Entonces nos acordaríamos y lamentaríamos que nuestro Dios no sea un Dios justo. Las leyes son necesarias. Si no hubiese leyes en el mundo, como antes decíamos, esto sería el Far West, la ley del más fuerte. Y muchos nos arrepentiríamos. Hablar de justicia en estos tiempos, políticos, policías, jueces, bueno,
antes decíamos la justicia humana es imperfecta. Yo también os diría que la justicia tiene un precio y se paga al mejor postor. Y si no, no tienes nada más que mirar a tu alrededor. Yo no sé si es que ahora nos enteramos de más cosas o es que el mundo está cambiando. Pero yo no recuerdo años atrás. Cuando digo años atrás, pues no sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Yo no recuerdo que cada día en las noticias estemos escuchando acerca de estafas a nivel de políticos, de los que mandan, de los que nos gobiernan, de ministros, de presidentes, de reyes. Yo no recuerdo que cada día aparezcan noticias, pero es que si tú lees la prensa sabes de qué estoy hablando. Porque cada día, que si Podemos, que es el partido del cual el vicepresidente y algunos ministros, que si Podemos se financió ilegalmente, que si el PSOE hizo esto, que si el PP todavía andamos con lo de la caja B del PP, las cuentas negras del PP todavía anda pegando coletazos esto, que si los diferentes gobiernos de las autonomías de España no hay ni uno que se salve de que no haya tenido alguna acción de prevaricación, de dinero negro, de cosas ilegales, de la Casa Real, que si las tarjetas black, las tarjetas negras estas que tienen dinero pero no se declaran, que si... Es que no hay día que no escuchemos que un político, que un juez, que una autoridad esté mezclada en algún asunto de corrupción. Entonces decimos... ¿Podemos confiar en la justicia, entonces? ¿A cuántos de los que estáis aquí se os ha hecho alguna vez una injusticia? ¿Cuántos tenéis alguna queja de las propias autoridades? ¡Uy! ¡Cuánta indignación!, ¿no? A veces cuando pasa algo que te afecta y... A veces en cosas que no tienen mucha trascendencia, pero te sabe mal, porque dices, esto es injusto. Mira, yo tengo un almacén que uso como garaje y para cosas de mi trabajo. Lo tengo aquí en una calle, aquí cerca de donde vivimos, una calle a 100 metros de aquí. Y bueno, pues ahí guardo el coche y tengo cosas del trabajo. Entonces, es una calle que es como una calle peatonal, no hay bordillos de acera, así peatonal, es todo el mismo nivel. Y es una calle que casi siempre hay coches aparcados a un lado, ahí se dejan los coches, no hay ninguna señal de prohibido aparcar. En principio, si tu coche no estorba, pues podría estar ahí, no pasaría nada. Entonces, pues siempre hay coches ahí parados, siempre, hasta tal punto que a veces cuando yo tengo que guardar mi coche, a lo mejor hay uno aparcado delante y no puedo. Entonces, siempre hay coches. Yo a veces llego y porque tengo que coger algo, dejar algo, no guardo el coche dentro del garaje, lo dejo en la puerta, apartado como los demás que dejan ahí los coches, apartado ahí, y dejo ahí el coche, entro al almacén, hago cosas, salgo, lo cojo. Bueno, un día me llega una multa de tráfico y la multa de tráfico da la ubicación ahí en la calle, es una calle, se llama Calle del Carmen y mi local es el número 9. Y en la multa venía tener el vehículo ocupando, venía a decir algo así que el vehículo estaba en mitad de la vía pública, estorbando, estaba ahí. Y yo digo, pero eso es mentira. O sea, nunca dejo el coche en mitad, lo dejo como los demás vehículos, apartado. Entonces, ¿por qué motivo un agente de la ley me pone una denuncia diciendo que mi coche estaba mal estacionado? Entonces digo, pero esto es injusto. El vecino mío, días atrás me dijo que había por ahí un agente de policía que vive por esa zona y que le molestaba que se dejasen los coches ahí. Entonces, bueno, tú atas cabos, dices, pues a lo mejor a este le molestó que mi coche estuviese ahí, pero es que mi coche lo dejo ahí 5 minutos, 10 minutos. Pero me multaron.
Entonces, ¿qué haces? Dice, bueno, voy a recurrir la multa porque no es justo. Entonces tú presentas una instancia en el ayuntamiento y explicas tus razones, aportas fotografías, das todas tus explicaciones y entonces presentas el recurso pensando que se hará justicia. Porque tú nunca dejas el coche, a ver, ¿para qué voy a dejarlo en medio de la calle si lo puedo dejar en un lado, no? Además, si en algún momento estorba y llega alguien, pitan y entonces yo estoy allí, saco... pero no ocurre eso. Entonces yo presento la alegación, el recurso, y a los pocos días viene la contestación, rechazando la alegación. Motivo, no, es que en la sanción el agente dijo que este coche estaba en mitad de la vía pública. Eso es mentira, pero la autoridad dice que tienes que pagar una multa. ¿Qué puedes hacer? Nada, es injusto y te sienta mal. Dices, pero esto es injusto, pero por... Bueno, con los años y como creyente tienes que aprender a que todo esto no te afecte, porque vivimos en un mundo que es así. La ley de los hombres es injusta. ¿A cuántos de los que hay aquí se les ha hecho alguna injusticia? Seguro que casi todos me podríais contar alguna historia. Mira, Gabriel y Yolanda están ahí explicando una. Dice, a mí me multaron en una zona de minusválidos teniendo la tarjeta de minusválidos puesta en el coche. ¿Ves? Ya te puedes imaginar. Muchas injusticias. Muy bien, ahora déjame que te pregunte otra cosa. Voy a darme un sorbo antes. Te voy a preguntar otra cosa. La pregunta de antes era, ¿a cuántos aquí se les hizo alguna injusticia? Y casi todos levantamos la mano, a mí. Ahora voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido alguna injusticia? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido injusticias? Que levanten la mano. Me parece que todos. Si alguno no levanta la mano, pues después por privado me escribís y eso, que me gustará mucho pues conoceros más y ser vuestro amigo, porque si hay alguien que sea justo totalmente, que nunca haya cometido ninguna injusticia, me gustaría conocerlo. Mejor, porque os conozco a todos, creo, más o menos. Todos hemos cometido y cometemos injusticias. Ahora bien, ¿verdad que nos sienta mal cuando se comete una injusticia contra nosotros? ¿Verdad que sí? Uf, qué mal nos sienta. Es que esto es injusto. Pero es que, ¿por qué me tienen que hacer esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto no hay derecho. Y bueno, quizás somos injustos contra otras personas, pero sobre todo somos injustos con Dios. Pero es muy distinto cuando la injusticia me la hacen a cuando yo la hago. Cuando me la hacen, bueno, no hay palabras. Cuando yo la hago, bueno, pero es que hay una explicación, esto tiene una justificación. Siempre somos muy propensos a justificarnos. Ponte en una situación, mira, vas por carretera, a mí me ha pasado, vas por carretera, vas conduciendo, llegas tarde, como antes te decía, voy a dar una clase del seminario, se me está haciendo tarde, y encima no sabes qué ha pasado, hay un atasco de coches, hay caravana, hay una fila de coches detenidos y tú llegas ahí, te paras en la fila y ¿qué pasa ahora? Y con lo tarde que es. Y entonces van avanzando lentamente, los coches van avanzando lentamente. Esto es el final de 2 carriles. Había 2 carriles y llegas al final, seguramente hay obras, algo, eliminan un carril, por eso se forma esa caravana de vehículos de tráfico lento. Entonces todos se ponen al lado que está abierto y se deja ya el carril que va a estar cerrado un poquito más adelante y todos... Pero de pronto tú miras por el retrovisor y ves a un coche, ya todos se pusieron en este lado, pero hay un coche que todavía está adelantando a los demás por el lado derecho y va adelantando, va apurando, avanzando todo lo que pueda en la fila para meterse donde están todos los coches detenidos.
Y tú lo ves que viene ahí y dices, mira, este espabilado, este listo. Estamos todos aquí esperando y él coge y se salta ahí a todos estos. Ah, pues yo no le dejo pasar. Y tú te apegas todo lo que puedes al coche de adelante. Y él llega, ya tú eres el último que está ahí, y entonces él llega y empieza a arrimarse a ti para intentar entrar, y tú lo miras así, y tú ahí te pegas todo lo que puedes al delante y no le dejas pasar. Y dices, hombre, este espabilado, que se ponga en la cola como todos estamos ahí en la cola. ¿Os ha pasado eso alguna vez? El tráfico se despeja un poquito, continúa, tú dices, bueno, a ver si no hay más retrasos, que si no, no llego a tiempo. Y un poco más adelante, otra vez lo mismo, y la cola más larga todavía. Todos los coches se meten ahí al lado que se paran, pero tú dices, se me hace tarde, tengo que apurar un poco más porque es que no llego a dar la clase, es para la gloria del Señor, es porque tengo que dar una clase bíblica. ¿Y qué haces? Te pones en el carril todavía dices, avanzo todo lo que pueda, y te metes ahí avanzando todo lo que puedes, apurando ya hasta que están ahí los conos puestos que casi te los llevas por delante, y entonces dices, ya me tengo que meter al otro lado, y haces así para meterte, y el coche que está allí hace así, acelera y te cierra el hueco, y te mira así. Y tú lo miras y dices, qué poca cortés que es la gente, qué poca amabilidad. Qué tipo más desagradable, pero es que tengo prisa, es que no lo entiende que tengo prisa y... Todos tenemos nuestra justificación. Cuando los demás lo hacen está muy mal. Cuando lo hago yo es por un motivo. ¿Verdad que sí? Qué mal nos sabe cuando son injustos con nosotros, pero ¿y nosotros que somos injustos constantemente? A veces con los demás, pero con Dios siempre. ¿Somos injustos? La Biblia dice que nadie escapará a la justicia de Dios. Nadie. Cuando se viola una ley, hay que pagar por ella. Si se viola una ley de Dios, hay que pagar. Y Dios es perfecto. Y Dios lo sabe todo. Job 34:12. Libro de Job, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Mira, Job es un hombre que, bueno, ha sufrido lo indecible. En un solo día perdió a todos sus hijos, en poco tiempo pierde su posición, su estabilidad económica, pierde a su familia, pierde su salud, contrae una enfermedad terrible, bueno, pierde a su esposa, porque aunque estuviese ahí su esposa, no tenía esposa, la esposa le decía, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sus amigos, vaya amigos, en fin. Sufre lo indecible. Las circunstancias que cuenta el libro de Job son tremendas. Así que en medio de toda esta historia se declare esta verdad que acabamos de leer, esto es tremendo. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. El Omnipotente no pervertirá el derecho. Todo lo que Dios hace es justo. Dicho de otra forma, es imposible que Dios haga injusticia. En Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos a leerlo. Romanos 6, 23. Antes decíamos que si transgredimos una ley de los hombres, tenemos que aceptar que tendremos que pagar unas consecuencias. Si hacemos una transgresión en la ley de Dios, pues es de lógica, tendremos que pagar por la consecuencia de nuestra acción. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Así que la Escritura dice que por cuanto todos hemos pecado, todos tenemos que morir, ¿verdad que sí? La muerte es separación, recuerda. Estar separados de Dios es estar muertos espiritualmente. Si todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. Si estás separado de Dios no puedes tener vida. Estás muerto. Si mueres físicamente en esa condición, quedas muerto para siempre. Muerte eterna, condenación eterna. Pero dice la segunda parte del versículo 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es la dualidad de nuestro Dios. Dios, juez justo, perfecto. Dios, amor. Dios es amor. Dios de misericordia. Dios de toda verdad. Hace un tiempo, hace unos años, un par de años así, no recuerdo, el tiempo va muy rápido, leí una noticia, y era noticia porque era insólita. Y es que un juez en Kentucky, en los Estados Unidos, se iba a juzgar a sí mismo porque cometió una infracción y se juzgó a sí mismo para ponerse una multa. Y esto salió en las noticias, porque esto no es normal, ¿verdad que no? O sea, de pronto tú escuchas que un juez se va a multar a sí mismo porque ha cometido una infracción. Claro, él lo sabe, quizás los demás no se enteraron, pero si tú cometes una infracción, tú sabes que la has cometido, y entonces él mismo se juzgó a sí mismo para ponerse una multa a sí mismo. Y esto salió en la prensa, en las noticias. Ahora bien, la reacción de la gente, en Twitter, en las redes sociales, fue muy apreciada. O sea, la gente realmente elogiaba a este hombre. Reconocían el carácter íntegro de esta persona y todo eran palabras de reconocimiento, de... Bueno, no conocemos el corazón de este juez, no sabemos su motivación por qué hizo esto. Pero la sorpresa es que no es normal. O sea, todos tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Todos cuando hacemos algo indebido, siempre actuamos tratando de justificar nuestra mala acción. Si tú ves a alguien que le da un golpe a un jarrón y el jarrón se cae de la estantería y se rompe, le dices, ¡hala! Mira lo que has hecho, has roto el jarrón. Cuando eres tú que pasa y le das así al jarrón, dices, ¡uy! Se ha roto el jarrón. Nuestra forma de hablar, nuestra propia forma de hablar, delata cuál es nuestra actitud. Si es otro, lo has roto. Si soy yo, se ha roto el jarrón. Y es que lo hice sin querer. ¿Entiendes? Siempre estamos dispuestos a ser jueces y aplicar justicia a los demás. Siempre, cuando se trata de nosotros, la tendencia es a suavizar, a justificar. Cuando Jesús enseñaba acerca de juzgar a los demás y decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, decía Jesús, antes de querer arreglar la paja en el ojo de tu hermano, mira en tu propio ojo que hay una viga. Pero no lo vemos así. La paja en el ojo del hermano parece una montaña. La viga en mi ojo, eso no es nada, hombre, eso no, es que no hay que darle tanta importancia y bueno. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La palabra de Dios nos insta a que obedezcamos a las autoridades. La Biblia dice que toda autoridad está ahí porque Dios lo ha puesto, Dios lo ha permitido. Si violamos la autoridad humana, estamos violando la ley de Dios.
O sea, si tú transgredes las leyes de tráfico, ¿es pecado o no es pecado? Si hay una señal que dice que tienes que ir a 50 y tú vas a 80, ¿eso es pecado? Algunos dirán, hombre, tampoco hay que ser tan radical, ¿no? Llamar pecado a pasarme unos kilómetros. Bueno, yo te estoy preguntando, ¿tú qué opinas? ¿Es pecado o no es pecado si tú cometes una infracción de tráfico? La palabra de Dios nos enseña que pecado es no hacerlo perfecto. De hecho, la palabra pecado tiene varios significados, pero la más común, la que utilizamos así nosotros más comúnmente en la Biblia, significa errar al blanco. La idea de el que participa ahí en la prueba de tiro y lanza la flecha, y la flecha no da justo en el centro, se desvía un poquito y da un poco fuera. Eso es pecado. Cuando no haces lo perfecto, estás pecando. Si violas las leyes humanas, según este texto que hemos leído de Romanos 13, del 1 al 3, estamos pecando contra Dios. Porque toda ley, toda autoridad es delegada. Dios permite que existan esas leyes. Entonces estamos pecando también contra Dios. Dice una cosa interesante aquí, que yo creo que a todos nos pasa. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. O sea, mira, ya que estamos poniendo ejemplos del tráfico, vamos a seguir. Cuando tú vas con tu coche por la carretera y de pronto ves a la policía un poquito más adelante, está allí la policía de pie, así mirando a los vehículos, algunos les dan el alto, y tú ves a la policía, ¿qué sientes en ese momento? Algunos estarán totalmente tranquilos. Otros, de pronto el corazón se les acelera, el estómago les da un vuelco. De pronto surge miedo, temor por ahí. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando vas conduciendo y ves a la policía te inquietas? Bueno, la respuesta sería porque evidentemente hay algo que te hace estar inquieto. Aquí el Señor dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Si tú vas con tu coche, has pasado la ITV, llevas el seguro al día, todas las luces están en buen estado, no hay ninguna fundida ni nada roto, si tú llevas tu cinturón puesto, si no estás haciendo un mal uso con el teléfono móvil, etcétera, 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 ves a la policía y estás tranquilo. Ahora, cuando hay algo que tú sabes, aunque sea poca cosa, pero sabes que no está del todo bien, es cuando ver a la autoridad te asusta. La mejor forma para no tener miedo a la autoridad es cumpliendo todo lo que la autoridad nos exige. Mira qué buen consejo nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora la cuestión es si lo hacemos o no lo hacemos. Acerca de la justicia, bueno, como estamos ya explicando, son el conjunto de normas que rigen a todas las personas. La Biblia es la base. Entonces la justicia en la Biblia tiene su aspecto legal. Cuando se viola una ley hay que pagar un castigo. Y hablando de justicia en nuestro tiempo, bueno, pues sabemos que es imperfecta y conforme avanzamos parece que lo es más. Porque cada vez vemos más a la autoridad corrompida. En la Biblia también tenemos ejemplos de autoridad corrupta. Y la Biblia no trata ni siquiera de sus héroes, de ocultar los pecados que cometieron. En Eclesiastés capítulo 3, vamos a buscarlo y lo leeremos. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, leeremos el versículo 16 y 17. Eclesiastés 3, 16 y 17. Dice así: Vi más debajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de justicia, allí iniquidad. Voy a repetirlo, estoy en el Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol el lugar de juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia,
allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Salomón percibió la injusticia de los hombres. Dice que él vio bajo el sol y vio iniquidad, vio injusticia, vio impiedad. Quizás la vio también en su propia vida. Él fue un rey muy poderoso. Su poder y su fama se extendía a todo el mundo conocido. Todo el mundo había oído hablar de Salomón. O sea, tú te ibas a cualquier rincón del mundo conocido y mencionabas a Salomón y todo el mundo sabía quién era. Su fama se extendió por todos lugares. Era tanta la fama que venían hasta Jerusalén para poder conocerle. La reina de Saba viajó varios miles de kilómetros. Imagínate en aquel tiempo, con los medios que había, viajar esas distancias. ¿Y con qué propósito? Venir a conocer a Salomón. Su poder y su fama era inmensa. Y la sabiduría de Salomón fue notable, por lo menos al principio. Era una sabiduría que estaba fundamentada en la justicia. Bueno, todos conocemos sus historias, aquella historia de las dos mujeres que vienen con un bebé delante del trono de Salomón, porque resulta que ambas tenían un bebé, pero durmiendo, uno de los bebés murió. La madre, dormida, debía estar muy profundamente dormida, se movió durmiendo y se puso encima del bebé, y el bebé se asfixió y se murió. Y al despertar y ver su bebé muerto, cogió al bebé de la otra que estaba vivo y puso al suyo muerto con la otra. Y cuando la otra despertó, el susto tremendo, ¡ah, mi bebé no se mueve! Pero cuando miró mejor dijo, este no es mi bebé. Claro, ¿qué madre no va a conocer bien a su hijo, verdad? Y entonces la otra ya estaba con su hijo por allí, y cuando ella dijo, me has quitado mi bebé, la otra dijo, no, este bebé es el mío, el tuyo lo tendrás por ahí. No, tu bebé está muerto, me has quitado el mío. Imagínate ahí la discusión tan tremenda. Bueno, no había un registro, no le habían tomado las huellas al bebé cuando nació. Hoy en día en los hospitales ya se toman medidas, pero en ese tiempo no. Así que las dos madres fueron delante de Salomón. Y Salomón, como juez, tenía que dar una sentencia, tenía que dar una resolución. Las dos decían que su bebé era suyo. ¿Cómo saber cuál de las dos dice la verdad y cuál de las dos miente? Así que Salomón le dice a su soldado que estaba allí, trae tu espada, parte al niño por la mitad y que cada una de estas mujeres se quede con una mitad. Así las dos están contentas. Claro, la reacción de una madre al imaginarse lo que le podía pasar a su bebé fue espontánea e instantánea. Y la verdadera madre explotó. No, no, no le hagas eso al niño, que se lo quede esta mujer, que se lo quede como si fuera su hijo. A Salomón no le cabió la menor duda de que aquella era la verdadera madre. Así que hizo justicia y le dijo, dadle a esta mujer el bebé, ese es su hijo, ella es la verdadera madre. Y la otra un castigo. Eso es aplicar justicia. Y con mucha sabiduría. Pero no siempre la vida de Salomón fue así. Más adelante empezaron a ocurrir cosas extrañas, cosas fuera de orden, pecados. Salomón empezó a casarse con mujeres, cada vez con más mujeres, mujeres extranjeras, no eran hebreas, no eran del pueblo de Israel. Y bueno, hasta tal punto que llegó a casarse con 700 mujeres. ¡Qué barbaridad! Y cuando decimos qué barbaridad, lo decimos con todo conocimiento de causa. Casarse con 700 mujeres, ¡qué barbaridad! Y por si fuera poco, además tenía 300 concubinas, que no eran esposas legales, pero eran esclavas suyas, eran concubinas, con las que mantenía vida matrimonial igualmente. 1000 mujeres. ¿Y qué pasó?
Pues que muchas de estas mujeres extranjeras venían con sus creencias, con sus dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Contentar a cada una de sus esposas. Así que empezó a construir templos y altares para ídolos paganos. Bueno, cuando él escribe Eclesiastés, él es viejito y parece que ha aprendido la lección, parece que se ha dado cuenta de los tremendos errores que cometió. Por eso este libro está lleno de consejos, tales como acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Hay palabras profundas de reflexión, de meditación acerca de la vida, de la muerte, de lo material. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que hay bajo el cielo, todo lo de este mundo es vanidad, pura vanidad. Y acerca de la justicia, pues Salomón también tenía su opinión. Y él comprobó que los hombres son injustos. Y me imagino pues que él también se incluía en esa definición. En la Biblia vemos a un Dios instruyendo a su pueblo para que tengan leyes y para que apliquen esas leyes. De ahí aparece esa idea, la ley de Dios, la ley de Moisés. Si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, podemos ver cómo esto es así. Yo creo que todos lo sabemos, pero así te quedan los textos si lo mencionamos. Éxodo 23, del 6 al 9. Éxodo 23, del 6 al 9. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Leyes humanas. Dios les transmite a su pueblo leyes para que se manejen entre los hombres. Cosas que tú dices, claro, es totalmente lógico y tiene que ser así, eso es justo. A veces perdemos de vista lo que a nosotros nos gusta, las injusticias que nos cometen a nosotros y qué mal nos saben y después nosotros las cometemos con otros. A veces no consideramos nuestra propia experiencia. Israel no trataba bien a los extranjeros, pero se olvidaban que ellos habían sido extranjeros en otras tierras. Cosas como, por ejemplo, no recibirás presente, no aceptes regalos. Mira, un juez no puede aceptar regalos. Eso sería prevaricar. Cuando un juez acepta un regalo de una persona a la que va a juzgar, está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque la justicia contempla o presupone que el aceptar un regalo de alguien a quien tú vas a juzgar puede suponer que te muestres más favorable a beneficiarle. Y el juez tiene que ser imparcial. El juez tiene que aplicar la justicia sin tener en cuenta a quién está juzgando. Da igual quién sea. No importa quién sea. La justicia se tiene que aplicar sí o sí. Por eso hay normas. Por eso no se pueden hacer según qué cosas. Si miramos un poquito más adelante en el libro de Levítico, capítulo 19, y leemos el versículo del 15 al 18 para ver otro ejemplo de cómo Dios les dio leyes a su pueblo para que se administrasen entre ellos. Levítico 19, 15 al 18 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Te das cuenta? Las leyes que Dios les daba a su pueblo, cosas obvias. Sobre estos principios están fundamentadas las leyes que hoy tenemos en nuestros países.
totalmente lógico. Entendemos que a todos nos gusta que eso se aplique cuando estamos implicados y podríamos ser víctimas, ¿verdad? Hemos dicho antes que nadie escapará a la justicia de Dios. ¿Leemos algún texto que nos afirme que eso es así? Vamos a Hebreos, capítulo 10, y leeremos el versículo 30 y 31. Hebreos 10, 30 y 31. Dice así: Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios siempre va a aplicar su justicia. Nadie escapará a la justicia divina. Por eso tenemos que estar a cuentas con Dios, hermanos. Y en Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En ese texto que hemos en Levítico decía Dios, juzga igual al pobre que al rico. O sea, no vayas a tratar de favorecer al rico porque es rico y es mi amigo y el pobre, no. Dios no hace acepción de personas, así que cada uno recibirá su justa retribución a todo lo que hiciere. Tenemos un llamado a obedecer a Dios, pero seguir la justicia y obedecerla es bueno para nosotros, trae bendición para nuestra vida. En Deuteronomio 16, vamos a leer algunos versículos apoyando esta idea. Seguir la justicia trae bendición. Vamos a Deuteronomio 16, leeremos del 18 al 20. Deuteronomio 16. Leemos el versículo, hemos dicho, 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Dice así. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay promesas en la Biblia que dicen que si obedecemos la ley y la cumplimos, seremos bendecidos. Aquí la promesa es que vivirás y heredarás la tierra. Esa es la promesa si somos justos y cumplimos con la justicia. En el Salmo 106, versículo 3, vamos a ver otro ejemplo, otra enseñanza. Salmo 106, versículo 3. Dice así: «106.3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo». Dichosos, como decir, bienaventurados, felices los que obedecen la justicia. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Interesante, y qué verdad más grande dice aquí la palabra. Una nación que hace justicia, una nación que es íntegra, que guarda la ley, es una nación engrandecida. La justicia engrandece a la nación. Eso es algo que nosotros podemos observar. Normalmente los países que tenían un fondo protestante se les considera países más honrados, más justos. Se han hecho experimentos, dejar por ejemplo una cartera en la calle en diferentes lugares en España, en México, en Italia, y el porcentaje de las carteras que se devuelven, carteras con documentación, con dinero, la cantidad de carteras que se devuelve es casi nula, casi ni una cartera se devuelve. Pero el mismo experimento lo han hecho en países como Suecia,
Finlandia, Noruega, y se devuelven casi todas las carteras. Bueno, precisamente estos son países ricos, países que tienen riqueza, índices de paro muy pobres y índices de violencia bajos. Quizás en los últimos años está cambiando todo eso, porque el mundo va para mal en todos los lugares. Pero este es un detalle notable, y es una verdad que la palabra de Dios enseñaba. La justicia engrandece a la nación. Isaías 32, 17. Isaías 32, 17 dice así: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando uno ha cometido un delito, no duerme bien, no come bien, está intranquilo, siempre con miedo, siempre con temores. Cuando uno está en paz 100% con la justicia, está tranquilo. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mira, este mundo en el que vivimos es un mundo injusto. Mires donde lo mires. Se habla de los derechos, de según qué colectivos, se habla de penalizar a aquellos que puedan matar una ballena o un ave protegida, pero se justifica el aborto y que asesinen a millones de bebés cada día. Podríamos seguir enumerando injusticias que ocurren todos los días en este mundo, pero lo entendemos, este es un mundo injusto. En Isaías 10:1 dice: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, ay de los que dictan leyes injustas». Pues en este mundo son muchas las leyes injustas, pero cada uno tendrá que rendir sus cuentas con Dios. Voy a terminar contándoos una historia real, una historia histórica. Y es que en una ocasión el príncipe de Gales pidió al juez que liberara a su siervo. Pero el juez no quiso. O sea, el siervo del príncipe de Gales había cometido un delito. Estaba prisionero. El juez dictó una sentencia y le ordenó prisión. Entonces el príncipe de Gales, cuando se enteró, ¿cómo que a mi siervo lo ha metido un juez en la cárcel? Y el príncipe fue a ver al juez. Y fue con toda su prepotencia, era el príncipe de Gales. Entonces llega ahí el príncipe, se encara al juez y le exige: no, tienes que liberar a mi siervo, es mi siervo, yo soy el príncipe de Gales. Bueno, ¿sabes lo que ocurrió ahí? Que el príncipe iba muy exaltado, insultó al juez. ¿Y sabéis lo que hizo el juez? Juzgó al príncipe y le condenó a pagar una multa. Aplicó la ley. No le importó que fuese el príncipe de Gales. El juez, con toda su serenidad, sin perder la calma, le puso una multa al príncipe por el insulto y la actitud que había tomado. Más tarde, cuando el príncipe volvió al palacio y reflexionó, se dio cuenta que lo que había hecho era impropio, se dio cuenta que no era correcto y que quedaba incluso en evidencia ante el pueblo, y entonces el príncipe manifestó su arrepentimiento y se disculpó y aceptó la multa que se le había impuesto, aceptó la ley. ¿Sabes? El padre del príncipe era el rey, era Enrique IV. Y cuando Enrique IV, el rey, se enteró de todo esto, se enteró de lo que había pasado con el siervo de su hijo, con el juez, que el juez había multado a su hijo, etc. ¿Sabéis lo que hizo Enrique VIII? Escribió una nota. La nota decía así: «Bienaventurado es el rey
que tiene un magistrado con el valor de ministrar imparcialmente la justicia, y aún más feliz es el rey cuyo hijo se sometió a su justo castigo porque reconoció su error. Bueno, podríamos decir ese fue un buen rey. No sabemos más de su vida, sus motivaciones, pero por lo menos esta actitud fue correcta. Él podía haber dicho, ¿cómo? Yo soy el rey, el soberano, ¿cómo se atreve ese juez? Pero no hizo eso. Te voy a volver a leer la nota, está ahí en los anales de la historia, lo puedes encontrar en una enciclopedia, en internet. Enrique IV dijo, bienaventurado es el rey que tiene un magistrado con el valor de ministrar imparcialmente la justicia, y aún más feliz es el rey cuyo hijo se sometió a su justo castigo porque reconoció su error. Hermanos, nuestro papá es el rey del universo y es el juez justo, perfecto. Tenemos que ser un reflejo de nuestro Dios. Somos sus hijos. Y como hijos no estamos libres de no cumplir la ley. No tenemos licencia para pecar. Más que nadie, tenemos que mostrar al mundo una vida de integridad y de sometimiento a la justicia y de respeto a la ley. Hermanos, hemos llegado al final de otro estudio, un día más. Vamos contando, vamos sumando y va pasando el tiempo. Estamos ya, nos hemos liquidado 10 días de diciembre, esto está que vuela. Estamos ya a poco más de 20 días para despedir este año. Estamos a 15 días de celebrar un año más, el 25 de diciembre, Navidad, y bueno, ahí seguimos, hijos del Rey de Reyes, del Dios justo. El próximo día, en esta serie, seguiremos hablando de la fidelidad de Dios, pero hoy ya ponemos punto final a este día, a este estudio, así que hermanos, que terminéis de pasar este jueves llenos de bendición y de cuidados de parte de nuestro Dios, y si Él nos lo permite, mañana viernes nos vemos. Recordad que como todos los viernes el estudio será a las 6 de la tarde, así que mañana a las 6 estaré impaciente por veros, por poder compartir con vosotros y disfrutar ahí de vuestra compañía, de vuestra fidelidad cada día. Gracias por vuestras oraciones, yo también oro por vosotros. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana si Dios quiere.